Vale, pues entrábamos dentro de la parte 3 de lo relativo a contratos, ¿vale? En principio, si no me equivoco, vimos lo que eran los órganos de contratación, ¿verdad? Hablamos del órgano de contratación, hablamos de la junta de contratación, que una vez se constituía o se declaraban los bienes de contratación centralizada, había que actuar esa junta de contratación centralizada, ¿vale? Y nos queda un poco ver dentro de las partes del contrato a la otra persona, ¿no? Que está contratando, que es el contratista, ¿vale? El contratista, esta persona, habíamos visto que los contratos se podían asignar a cualquier contratista que estuviera actitud, que estuviera habilitado y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Lo relativo a la actitud del contratista viene definido aquí en el artículo 65, que viene a ser un poco esa capacidad para ser adjudicatario, ¿no? Porque no todo el mundo puede ser adjudicatario de un contrato. Te habla, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar. Esto al final es una cosa que se define en el Código Civil sobre la capacidad para ser partícipe de contratos o capacidad para actuar con la administración. Por ejemplo, está mermada esta capacidad en menores de edad, ¿vale? Sobre todo menores de 16, creo que lo estábamos viendo con Jefferson algún día, cuando hablamos sobre el tema de la recogida de las notificaciones y cuestiones así, ¿vale? Y también tienen mermada la capacidad de obrar las personas que tienen algún tipo de discapacidad que no les permite actuar, ¿no? Que se incapacitan, ¿no? Las personas incapacitadas, pues se les restringe la capacidad de obrar. ¿Vale? Que habla que tienen plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición para contratar y que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. En los casos en los que así se lo exija la ley, tienen que estar debidamente clasificadas. ¿Vale? Tenemos varias cuestiones importantes, que no sé si hice algún recopilatorio. Cuestiones importantes es capacidad de obrar, ¿vale? Acreditar solvencia, no estar incursa en prohibición de contratar, que ya por el nombre entendemos que van a haber un listado de cuestiones que van a causar una prohibición para tener contratos del sector público, ¿vale? Y la parte de la clasificación, que por lo que nos define aquí es como medio voluntario, ¿vale? Solamente cuando se exija. Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que en su caso sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Si vamos a reformar la fachada del ministerio y necesitamos un proyecto de obra, ese proyecto de obra vendrá firmado por un arquitecto, ¿no? Entonces deberá contar con habilitación profesional para ejercer la profesión de la arquitectura. Esto es lo que viene a decir con esta habilitación. En los contratos subvencionados a los que se refiere el artículo 23, que ya entraremos en profundidad, el contratista deberá acreditar su solvencia y no estar incurso en prohibición de contratar, ¿vale? Aquí ya nos dice cuál es el artículo de la prohibición de contratar, que es el artículo 71. Resumen, os lo puse aquí. Contratan personas naturales o jurídicas, plena capacidad de obrar, acreditan solvencia y solo los que cuenten con habilitación y que no estén incursos en prohibición de contratar. Aquí solo no sería que en el caso de que fuese necesario es obligatorio tener la habilitación para ejercer la profesión. Relativo a las personas jurídicas. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objetos, ámbito de actividad. Esto no lo decía para las personas físicas. A las personas físicas decía que solamente tienen que contar en el caso de que sea necesario con la habilitación. ¿Puede el arquitecto hacer cuestiones relativas a eh, un informe técnico? Pues sí, no hay ningún problema. ¿Puede una sociedad hacer informes técnicos relativos a la arquitectura si en sus fines, ¿vale? Está recogido que hacen informes sobre arquitectura? En el caso de que sea una empresa que se dedique a la limpieza, pues no puede hacer informes de arquitectura, ¿vale?
Esto normalmente, ¿cómo lo vamos a comprobar? Cuando se da de alta uno en Hacienda, hace falta darse de alta con un código, ¿vale? Y ese código define la actividad. Y tú te puedes dar de alta en los códigos que vayan a ser tu actividad principal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si está dado de alta en obras civiles y se presenta un contrato de servicios de servicios de limpieza, pues entendemos que no está dentro de sus fines, ¿vale? Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a una licitación de una concesión de obras o servicios podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión, ¿vale? Aquí ya nos abre la posibilidad a que los contratistas no solamente puedan presentarse solos a las licitaciones, sino de manera conjunta con otros, ¿vale? Importante es que no hace falta constituir una sociedad para presentarse a esta concesión, ¿vale? Sino simplemente hace falta un compromiso de que en el caso de que sean adjudicados, se va a constituir una sociedad que va a ser la adjudicataria de la concesión, ¿vale? Cuando hablaba de las personas que se podían presentar, eran españoles e extranjeros, ¿verdad? También ahora que estamos viendo las personas relativas a la personalidad jurídica, perdón, tenemos varias cuestiones, que son las empresas comunitarias, que son de la Unión Europea, y las empresas no comunitarias. Hay que entender que la ley de contratos es una ley que tenemos estatalmente, pero que transpone directivas europeas, que lo que busca fomentar es la participación de las empresas en todo el ámbito de la Unión Europea. Con lo cual, relativo a las empresas comunitarias, ¿qué creemos? ¿Que pueden participar o que no? Entendemos que tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que se encuentren habilitadas para realizar la prestación que se trate. Es importante que la Unión Europea, como vimos, es una consecución de tratados, ¿vale? Que se han ido adheriendo, que se ha ido ampliando, y por ejemplo, en la Unión Monetaria Económica hay países que son europeos y no están dentro de la Unión Monetaria Económica. Antes teníamos a Reino Unido, ¿vale? Era Europa, pero no participaba en el euro. Entonces, hay que entenderlo como muchos tratados que al final se pueden adherir a uno y pueden estar excluidos de otro, ¿vale? Concretamente eso es un régimen de exclusión que está definido, pero que no tiene nada que ver. Pero lo digo un poco para entendernos que aunque no sean europeos, pueden ser países adscritos a el espacio económico europeo a través de ese acuerdo. Esto sobre todo lo podemos ver en el espacio Schengen, que es el de libertad de fronteras, ¿no? Entre países. Que no hace falta controles fronterizos sobre la documentación para circular. Y del espacio Schengen hay adheridos países que no son a la Unión Europea, ¿vale? Importante es relativo a las empresas no comunitarias. Esto a mí me ha salido en algún test. Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea o a los signatarios del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, ¿vale? Que esos vimos que se consideraban como empresas comunitarias, deberán justificar mediante informe que el estado de procedencia, ¿vale? Perdón, un informe del estado de procedencia que la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de los entes del sector público de su país, ¿vale? Eso es un informe que emite la Oficina Económica Comercial de España en el exterior, en el país donde está. Ellos acuden a la oficina a solicitar este informe y allí recogen que las empresas españolas pueden participar en los contratos del sector público en igualdad de condiciones que las empresas de allí, ¿vale? En el país donde se está haciendo. Y en el caso de que esto sea así, pueden presentarse empresas no comunitarias. En los sujetos a regulación armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación a las empresas que estén signatarias del acuerdo de la contratación pública en la Organización Mundial de Comercio. ¿Vale? Esto no me ha entrado tanto, sobre todo porque es muy específico y te habla de que los que sean de regulación armonizada, ¿vale? El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias
que sean adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en España para darle seguimiento. Al final, la obra, por mucho que la hagan desde fuera, tendrá que tener responsables aquí. En lo relativo a la participación conjunta en un contrato. Esto es lo que viene siendo las UTEs, las uniones temporales de empresarios, ¿vale? Cuando las empresas, por ejemplo, no cuentan con solvencia para poder afrontar un contrato, porque al final el contrato puede ser muy voluminoso para poder afrontarlo solamente con una empresa, se pueden unir temporalmente para la ejecución del contrato, ¿vale? Aquí en la ley les pone, podrán contratar en el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea, ojo, esto sí es importante, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación. Vale, ya lo vimos en la anterior, en esa concesión, y ahora lo estamos viendo aquí en las UTE. No es necesario constituir las empresas hasta que no se adjudique, ¿vale? Porque al final es un montón de dinero que le vas a ocasionar a la empresa que al final luego no le vas a adjudicar el contrato, ¿no? Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o en defecto el órgano de contratación aprecie indicios de colusión entre las empresas, aplicará un procedimiento que hay para comprobar estos requisitos. ¿Sabemos lo que son los indicios de colusión? Mm, no. La colusión, no. La colusión es una cosa que está regulada y el procedimiento implica contactar con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La colusión es cuando las empresas, por ejemplo, se reparten los contratos públicos. Cuando hay pactos oscuros entre las empresas para participar en los contratos, es cuando existen esos indicios de colusión. Porque al final, si entre todas las tecnológicas se ponen de acuerdo para subir en los precios y dejar vacantes contratos públicos o de presentar ofertas infladas, es decir, si al final vamos a competir todos por el precio, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo de que este contrato te lo vas a llevar tú y por ello vamos a presentar todas las ofertas un 20% infladas y tú la presentas solo un 10% inflada, te vas a llevar un contrato con un 10% más, ¿vale? Cuando hay esos pactos que ya sancionaron, si no me equivoco, no voy a decirlo aquí grabado públicamente, pero sancionaron a un tipo de empresas que estaban haciendo este tipo de pactos con no sé ni cuántos millones de euros la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ¿vale? Estas son prácticas súper prohibidas. La duración de las uniones temporales será coincidente al menos con la duración del contrato hasta su extinción. Claro, hay que entender que si vamos a ejecutar un contrato, toda la responsabilidad de ese contrato la va a tener esa unión temporal de empresarios, ¿vale? Con la participación con la que sea, ¿no? Pero al final es esa empresa que se va a constituir al efecto la que va a ser responsable de la ejecución. Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una modificación, esta quedará excluida del procedimiento. Eso quiere decir, si nosotros presentamos que la UTE formada por tal empresa va a participar en un contrato y antes de que se formalice el contrato nosotros extinguimos esa UTE o cambiamos la proporción porque entra una empresa nueva, ¿vale? Pues entonces pues se queda excluido, ¿vale?, del procedimiento. Hay que decir también que no se tendrá en consideración la modificación de la composición, la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación, ¿vale? Esto quiere decir que si tú tenías un 20% y yo tenía un 80%, si modificamos esa participación, si seguimos los mismos y seguimos con la misma clasificación y no se va a una empresa que estaba clasificada y era obligatorio, pues entonces no se considera modificación. También cuando estén incursas en prohibición de contratar.
Esto es importante. Siempre que estén incursas en previsión de contratar, hay que echar los de la licitación, ¿vale? Hablábamos de solvencia, vamos a ver todos los campos, ¿vale? Vamos a ver de lo que era la solvencia, lo que es la clasificación y todas esas cosas. Pero empezamos primero por la solvencia. Te dice que los contratistas deberán acreditar que cuentan con la solvencia para hacer frente al contrato. Es decir, nosotros vamos a hacernos autónomos, nos hacemos autónomos y sale un contrato para la gestión de la limpieza de los edificios públicos del Cabildo. Pueden haber 40 edificios, ¿vale? Pues nosotros como autónomos podemos hacer frente a ese contrato. Pues la gente de manera temeraria se lanzaría. Oye, pues yo que me lo adjudiquen y ya luego voy viendo cómo hago. Pero para que eso no se dé, lo que se pretende es que esa empresa cuente, primero, con el bagaje económico que pueden suponer variaciones en los contratos de trabajo de la gente. Es decir, si yo tengo 15 personas de limpieza en los centros públicos trabajando y hay una subida salarial, vamos a poder hacer frente a esa subida salarial. Eso es importante. Si nosotros nos dedicamos a las obras de ingeniería, ¿podemos asumir el servicio de limpieza? Pues lo mismo no tenemos esa solvencia profesional, ¿vale? Se exigen dos, solvencia económico-financiera, que es lo mismo, que es la solvencia económica o la solvencia financiera, o normalmente se relaciona así, solvencia económico-financiera. Y la solvencia profesional o técnica, que es, por ejemplo, ¿cuántos años llevas ejecutando contratos iguales? ¿Vale? Eso implica que tienes solvencia técnica para hacer el trabajo. Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determine, por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación cuando sea exigible, ¿vale? Aquí ya nos da una pista de qué es la clasificación. En principio os lo adelanto. Nosotros para participar en un contrato tenemos que presentar solvencia económica y solvencia financiera, solvencia económica y solvencia técnica o profesional. Tú imagínate que tenemos que participar en 15 contratos. Pues se ha establecido un sistema en el que nosotros nos registramos como personas habilitadas para contratos de cierto nivel, ¿vale? Que es esa clasificación que obtenemos, y entonces nosotros a todos los contratos lo que vamos a presentar es nuestra clasificación, ¿vale? Ya una vez estemos clasificados, ya se da por hecho que no tienes que estar presentando esa solvencia, ¿vale? Seguíamos por aquí. Los requisitos mínimos de solvencia que deben reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indica en el anuncio de licitación y se especifica en el pliego del contrato. Sabemos lo que son los pliegos, y eso lo habíamos visto. Dentro del expediente habíamos visto que están los pliegos, ¿vale? Que conformaban los pliegos. Y los pliegos se dividen en dos. Los pliegos administrativos, que no sé si los tenemos por aquí, creo que no, ¿vale? Los pliegos administrativos y los pliegos más técnicos, ¿no? Tiene otro nombre, pero para no liaros, es pliegos administrativos y pliegos técnicos. En los pliegos técnicos, ¿qué se pone? Lo que vas a contratar. Al final tú necesitas que en algún documento conste cuánta gente va a ser el personal de limpieza, cuál es el tamaño de las instalaciones, cuál es el horario que tiene que tener el personal de limpieza, ¿vale? Todas esas cosas van a la parte técnica. Y luego en el pliego de condiciones administrativas particulares, que es el que se llama el pliego administrativo, por así decirlo, hay que poner cuánto vale el contrato, cuánto va a durar el contrato se puede modificar, se puede prorrogar, ¿vale? Ese tipo de cuestiones va al administrativo. Pues los criterios de solvencia irán en ese pliego de condiciones técnicas. En el pliego administrativo, el pliego de prescripciones técnicas. El pliego de condiciones administrativas particulares. Ese. Ya empezamos a ver, que es lo que os puse aquí, ya empezamos a ver cosillas que van dentro de esos dos pliegos. En el caso de contratos de obra y los contratos de servicio o los servicios o trabajos de colocación e instalación,
En el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos en atención, perdón, a su especial naturaleza sean ejecutados directamente por el propio licitador o por un participante en la UTE, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego, ¿vale? Esto es importante en la parte de que la ley de contrato intenta fomentar la subcontratación, fomentar la participación de las pymes, de las pequeñas empresas, de los autónomos, ¿vale? Así como en las anteriores era un poco el contrario, si tú querías subcontratar o querías dividir el contrato para trabajar con más empresarios, estaba restringido, aquí como que se fomenta un poco, ¿vale? Pero bien es cierto que empieza a establecer ciertas cuestiones que si yo te estoy adjudicando a ti un contrato para que me instale un telescopio y yo te estoy seleccionando a ti, empresario, porque tú tienes la capacidad técnica para colocar el telescopio, no me vale que luego contrates a alguien aquí en Canarias para que lo ponga, ¿vale? Entonces, en ese contrato de colocación e instalación de un suministro, si te he seleccionado a ti por tus calidades y por tus cualificaciones técnicas, puedo decir que otra persona te puede traer el telescopio, pero eres tú el que va a hacer la tarea de instalarlo, ¿vale? Aquí determinadas partes del trabajo en atención a su especial naturaleza sean ejecutadas directamente por el propio licitador, ¿vale? Aquí os lo puse. Esto sí es verdad que me gusta siempre enlazarlo esta parte con la subcontratación, ¿vale? Los contratos de obra, de servicios o los servicios o trabajos de colocación e instalación, contexto de instalación de un contrato de suministro. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo estas ser ejecutadas directamente por el contratista principal, ¿vale? Deben justificarse las tareas. Vale, esto es fácil, ¿no? Esto se entendió. Vale. Pues la solvencia económica y financiera y técnica profesional para un contrato se acredita mediante la aportación de documentos que determine el órgano de contratación. Para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá admitir de forma justificada otros medios de prueba. Más o menos, esto es un listado bastante más grande, que os invito también a echarle un vistazo a la ley, pero más o menos, cuando habla de solvencia económica y financiera, estos son las pautas que nos dicen que podemos coger como formas de valorar esa solvencia económica. Y es a través del volumen anual de negocio, ¿vale? Siendo el volumen anual referido al mejor dentro de los últimos 3 años, ¿vale? Y te exige que esto sea 1,5 veces el valor estimado del contrato, ¿vale? Quiere decir que tú tienes que tener un volumen de negocio superior a el valor del contrato que vas a tener. Superior en un 50%, ¿vale? 1,5 veces superior al valor del contrato, ¿vale? Luego habla de patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos. Y luego, que es lo que se suele usar mucho, son los seguros de responsabilidad civil, ¿vale? Si yo me hago un seguro por 1.000.000 de euros para la ejecución del contrato, yo puedo no tener 1.000.000 de euros, pero tengo un seguro que si lo voy a hacer mal, el seguro se tiene que hacer responsable de eso, ¿vale? Claro, teóricamente esto son lo que te dice que tienes que usar para acreditar esta solvencia económica. ¿Qué pasa? Que aquí te hablaba sobre, en el caso de que no sea regulación armonizada, se podrán admitir otros, ¿vale? Otros. Lo que tú valores. Oye, pues yo creo que esto, yo creo que lo otro. Pero sin embargo, los que sean de regulación armonizada, tienes que coger alguno de estos, ¿vale? El problema es que hay algunos que son excluyentes y hay otros que no son excluyentes. Es decir, yo creo que a efectos de coger deberías cogerlos todos. Porque, por ejemplo, yo puedo presentar un seguro de responsabilidad civil por el valor que me estás pidiendo. En el caso de que no tenga, porque ¿por qué voy a presentar el seguro de responsabilidad civil si mi patrimonio de la empresa cuenta
con estas condiciones. Pues esto no lo presento, ¿vale? Entonces son como un poco complementarios. O tienes este, o tienes este, o tienes este, o tienes alguno de la lista, ¿vale? ¿Que puedas excluir tú alguno? Pues entiendo que de manera justificada podrás excluir a lo mejor alguno. Pero lo suyo es que cojas ese listado, lo copies, lo pegues en el pliego y que presenten lo que tengan que presentar, ¿vale? Pero entiendo que sí, que se podrá. De todas formas te lo confirmo por si hay que justificarlo de alguna manera. Mm, mm. Sí, normalmente sí. Normalmente sí. Normalmente sí, porque se suele usar mucho ese seguro de caución que se llama, que son o seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Que son seguros que al final tú haces con el banco, ¿vale? El banco te pone ese disponible para que puedas hacer frente a eso y al final ellos pagan mensualmente X dinero por mantener esas pólizas y ya está. Y una vez acabe el contrato, tienes la póliza y listo. Relativo a otro tipo de contrato, te habla sobre en las obras, las relaciones de las últimas obras, ¿vale? Esto estábamos hablando ya de técnica profesional, la declaración del personal técnico, los títulos del empresario, en suministro habla relación de los contratos de suministro de los 3 últimos años, personal técnico, muestras sobre el suministro, ¿vale? Sobre el suministro que se produce. Al final esto es un poco laxo, es un poco complicado de preguntarte sobre esto porque son un montón de cuestiones que se pueden confundir bastante rápido y es complicado de preguntar. Yo sí lo he visto aquí en las cosas más evidentes. Si se puede presentar por volumen anual de negocios, por patrimonio neto, ratio entre activos y pasivos, y a lo mejor estos títulos de empresario, ¿sabes? Cosas como más concretas. Pero si os fijáis en los listados son como bastante largos y bastante revisados. La clasificación. Para no tener que demostrar la solvencia en cada uno de los contratos, las empresas pueden obtener la clasificación, permitiéndoles acreditar esta y no la solvencia, ¿vale? Es lo que habíamos visto por arriba. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras será exigible y resultará efectos para la acreditación de solvencia en contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Eso es obligatorio. Todos los contratistas que liciten a una obra que valga más de 500.000 euros tienen que estar clasificados obligatoriamente. Para los contratos de servicio no será exigible la clasificación. Eso es lo que te pone en la ley. No será exigible la clasificación. Pero ¿qué tenemos que entender nosotros de eso? No será exigible la clasificación, pero en el caso de que la tengamos sí que la podemos demostrar. ¿Vale? Eso es porque antes se podía uno clasificar para los contratos de servicio. Ahora ya no, pero en el caso de que yo me hubiera clasificado, ¿vale? Pues yo puedo hacerlo. En el resto de contratos no será exigible. Eso es bastante tajante, con lo cual estamos hablando de que lo que nos queda, que son los suministros, pues estará prohibido. ¿Vale? Prohibido exigir la clasificación. Es decir, aquí te está dando instrucciones, claro, aquí te está dando instrucciones a el órgano de contratación. Somos nosotros, estamos redactando un pliego. Nosotros podemos exigir que las personas que se presenten a un contrato de servicio esté clasificada. No, no podemos exigírselo. Pero la persona de un contrato de servicios te lo puede presentar, sí, te lo puede presentar. De suministros no, de suministros no se puede presentar. Es decir, te lo podrán presentar, en el caso de que te lo presenten no puede ser admitido, ¿vale? Como medio para acreditar la solvencia. ¿Vale? Ese tipo de clasificaciones, ¿dónde se hace? Porque algún órgano tendrá que mantener ese tipo de clasificaciones. Vale, pues encontramos lo que se llama el ROLES, que es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Es un registro público que contiene la información sobre las empresas que están habilitadas para participar en las licitaciones públicas, ¿vale? Este registro se encuentra gestionado por el Ministerio de Hacienda y
es importante, por ejemplo, cuando entremos ahora ya en lo que es el procedimiento de adjudicación, que habíamos visto por arriba el procedimiento abierto, ¿verdad? Y el procedimiento abierto simplificado y los simplificados abreviados, ¿no? Habíamos visto esos criterios de valor, eh, por juicio de valor, que no podían ser superiores a los al 25%. ¿Nos acordamos? Sí. Ese 25% creo que hicimos en el supuesto, ¿no fue? En el supuesto hicimos algo de eso relativo al 25% de los criterios de valor. Vale. En los abiertos simplificados y en los super simplificados o los simplificados abreviados es obligatorio estar inscritos como empresa, o sea, estar inscritos en el ROLES. No es clasificado, es simplemente inscrito, donde nosotros presentamos nuestra capacidad de obrar, porque lo que se pretende es que estos procedimientos sean más ágiles, acortar en los plazos. ¿Y cómo lo acortan? Pues si tú presentas en el ROLESE los estatutos de la empresa, ya se sobreentiende que tú estás habilitado y tienes capacidad de obrar, ¿vale? Aquí decía habilitadas para las licitaciones públicas y también os puse que el ROLESE gestiona la clasificación de las empresas y la inscripción de las prohibiciones para contratar. Si a ti el juzgado te prohíbe contratar o la administración te puede imponer una sanción de prohibición de contratar con las administraciones públicas, pues esto tiene que estar inscrito en algún lado, ¿vale? Pues el ROLESE lleva esa inscripción. Y aquí os puse el detalle de lo que sería la prohibición de contratar. No podrán contratar con las entidades las personas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, grupo criminal, fraude. Esto es importante: delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, pena de inhabilitación, ¿vale? Ese tipo de cuestiones inhabilita, ¿vale? Para contratar. Aquí nos falta, la verdad que no la puse, esto es fallo mío. Artículo 71, esto lo tenemos en el artículo 71. Si podéis anotaros, echar un vistazo en el artículo 71, sobre todo todas las cuestiones que hay relativas a la prohibición de contratar, porque pensé que había hecho el listado aquí, pero no lo hice. ¿Vale? Esto es importante tener claro el tema de las prohibiciones para contratar. ¿Vale? Yo creo que ahora entramos un poquito más en algunas otras cuestiones relativas a la prohibición de contratar. Vale. A ver un poquillo qué es lo que hay. Vale. Vale. Todavía queda. Vale. Os comentaba que se supone que nosotros tenemos que acreditar solvencia económica y solvencia técnica, ¿verdad? Para afrontar un contrato público. ¿Qué pasa? ¿Cómo me puedo yo asegurar de que tú vas a ejecutar el contrato? ¿Vale? De que tú vas a ejecutar el contrato bien. O de que tú te vas a responsabilizar y ser diligente en las cuestiones relativas a la licitación. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos un procedimiento de licitación para contratar el servicio de vigilancia de un organismo y justo antes de formalizar el contrato con la empresa que parece adjudicataria, el tío no da señales de vida. ¿Qué podemos hacer? Pues nos encontramos en una situación complicada. Entonces, para ahorrarnos en salud, la administración habla de garantías, ¿vale? En los contratos se exige la constitución de unas garantías que nos aseguren que el contrato va a llegar a buen puerto. Existen tres tipos de garantía: la definitiva, la provisional y una complementaria, que ahí puse adicional pero es incorrecto. Es la garantía complementaria. La garantía definitiva. Esto es importante. La garantía definitiva responde de la obligación de formalizar el contrato, de las penalidades, de la correcta ejecución,
En el caso de que se resuelva el contrato, se puede incautar. Y en el caso de que existan vicios o defectos en el periodo de garantía, ¿vale? Pues también podemos hacer uso de esa garantía. Obligatorio en las obras y en concesiones de obra, ¿vale? En el resto se debe constituir. Esto es muy importante, dependiendo del tipo de procedimiento, también será obligatorio o no será obligatorio la constitución de las garantías, pero en principio la garantía definitiva hay que entenderla que es como obligatoria de constituir, ¿vale? Aquí hay más detalle. Es el 5% del precio final ofertado. Con lo cual, si el contrato se adjudica por 100 euros, hay que pagar el contratista a la administración 5 euros para que queden en depósito para en el caso de que haya que hacer frente a cualquier tipo de negligencia. Por ejemplo, contratamos un servicio para la limpieza, ¿vale? Que son los casos que más se suelen dar. Limpiezas del edificio, ¿vale? Pues la empresa, por ejemplo, no manda el jabón de mano y pasan meses sin recibir ese suministro. Entonces, ¿de qué manera tú puedes penalizar a ese tipo de empresas? Pues hay unas cláusulas, ¿vale? Que tú puedes estipular, que es que en el caso, por ejemplo, en el que pasen más de 3 meses desde que te solicite, esto es como ejemplo, ¿eh? No aparece así en la ley, pero si yo pongo que en 3 meses, si no me ha llegado el jabón de mano, te impongo una penalidad de 100 euros a razón diario, ¿vale? Hasta que me llegue el jabón de mano, entonces la empresa es más proclive a cumplir con las obligaciones que tiene que hacer. Entonces se puede estipular ese tipo de penalidades. Y vimos aquí que de eso responde esta garantía definitiva, de estas penalidades. ¿Vale? El plazo para constituirlo, una vez nos dicen, es usted la persona que ha presentado la mejor oferta, tienes 10 días hábiles, ¿vale? Y en el caso de que sea simplificado son 7 días hábiles. Pero tienes 10 días hábiles para constituirlo. ¿Cómo se constituye? En efectivo, a través de la deuda pública, mediante un aval o un seguro de caución. ¿Vale? El seguro de caución es ese que os decía de ese dinero que deja depositado el banco ahí para poder hacer frente a este tipo de cuestiones. ¿Vale? El efectivo, por ejemplo, se constituye a través de la caja general de depósitos de esas. Tú vas allí con el maletín de dinero y lo dejas allí en efectivo para que se lo quede, ¿vale? Para hacer frente a esto. Y se puede constituir mediante retención del precio en obras, suministros, servicios y concesiones de servicios si se establece así. ¿Qué puede significar retención del precio? Que si te tengo que, si nosotros hacemos un servicio este mes y nos tienen que pagar 1.000 euros, nos paguen 800 y esos 200 constituyen garantía. ¿Vale? Y así hasta que quede constituida de manera definitiva. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta, sí, sí, sí. Mm. Lo que pasa es que tiene que pasar, porque por eso es importante saber qué caso es lo que tiene que responder esta garantía. ¿Vale? Como te pone aquí inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía, al hacer frente esta garantía a esto, no podemos devolverlo hasta que no se pase el plazo de garantía. ¿Vale? En el caso de que digamos que el contrato dura... Mm, 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 pues, VVO, no me suena, puede ser. Yo me voy a apuntar, te digo algo. Pues puede ser que esté regulado con el tema público. Puede ser. ¿Esto es una empresa del gobierno canario? ¿Puede ser o algo? Mm.
Sí, puede ser entonces. Pues probablemente, porque sabes dónde yo he visto en los contratos que he hecho, he visto, por ejemplo, que Traxa mete directamente esto ya por defecto. Lo de, porque por ejemplo en algunos contratos que he visto veo que ponen lo de que la constitución de la garantía a través de la retención del precio. Entonces es posible que ellos directamente ya lo tengan ya previsto, que en los pliegos meten eso para acelerar, porque date cuenta que si yo te tengo que dar de plazo a ti 10 días para que tú constituyas la garantía, al final son 10 días que tú puedes estar entre que vas, entre que la constituyes, entre que mandas la documentación. Sin embargo, si yo lo hago así, ya acelero el doble, porque directamente ya podemos empezar a hacer el contrato y ya te voy reteniendo a medida que tal. ¿Cuál es el problema en las obras? ¿Cuál es el problema en las obras? Que hasta que no se certifique el final, que lo vamos a ver, y se dé por válida la obra y exceda el plazo de garantía que tienes que dar, no te devuelven la garantía. ¿Vale? Este plazo de garantía, pues a lo mejor te dice, pues es una impermeabilización y hasta que, desde que la acabe, hasta finalizar la obra y hasta finalizar ese plazo de garantía, que pueda ser 6 meses, 2 meses, 3 meses, lo que sea, no te devolvemos eso. Vale. De todas formas, yo le echo un vistacito y te digo algo. Y vamos por aquí, ¿vale? De no cumplir este requisito por causas imputables a él, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo del TAR, ¿vale? Que son penalidades. Es decir, te impongo una penalidad. Si tú no constituyes la garantía definitiva, te impongo una penalidad. Aquí os puse un ejemplo. El contratista incumple y se le impone una penalidad económica, se retrasó la entrega de material para limpiar el centro durante 2 meses. Penalidad de 200 euros. ¿Qué responde de las penalidades? ¿Qué creéis? La garantía. La garantía definitiva se retrae de ese depósito, lo que hay que... O sea, se quita del depósito la garantía que tenemos, esa penalidad. ¿Por qué? Porque si yo te digo que me tienes que pagar a mí 200 euros, vamos a entrar en un pleito. Entonces es mejor si tú me dejas en depósito dinero, porque yo directamente voy ahí y lo cojo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando pasa eso, entramos en un momento en el que o se repone la garantía o se extingue el contrato. ¿Vale? Esa es la causa importante que creo que tenemos aquí puesta. En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en la resolución del contrato. Es decir, nos ponen la penalidad de la garantía, nos van a quitar el dinero o nosotros aportamos el dinero hasta volver a establecer la garantía en el importe que tiene que tener, de ese 5% ofertado, o directamente la garantía, o sea, directamente el contrato se extingue. ¿Vale? Y entonces cuando estamos en una extinción del contrato, ya ahí entramos en más problemas. ¿Vale? Porque ya entonces ni vemos garantía definitiva y vete tú a saber si nos incurren en prohibición de contratar y todo ese tipo de cuestiones, que está relativo, o sea, que está estipulado así. Si se extingue de esa manera el contrato, van a acabar en prohibición para contratar. Nos habla, yo recuerdo que en la clase de procedimiento administrativo os dije que la ley de procedimiento administrativo habla por defecto, que también lo tenemos, si no me equivoco, ahora no sitúo el artículo, pero por el 30 y algo, que es el tema de plazos del procedimiento administrativo, ahí nos dice que los plazos son hábiles, ¿vale? Excepto el plazo que teníamos, que era el natural, que era el de las disposiciones que estaban en las notificaciones electrónicas, el plazo para considerarse hechas, ¿vale? Aquí entramos en la disposición adicional duodécima de la ley de contrato, que nos dice que si los días por defecto son naturales. Si no se especifica día, por ejemplo aquí, que nos dice 15 días desde su ejecución, estos días son naturales. ¿Por qué? Estamos hablando siempre que hay que situar las leyes en su contexto. Estamos en una ley de procedimiento administrativo a nivel europeo. ¿Cómo
equiparamos los días hábiles nuestros de España, de Portugal, de Chipre, de Malta, de Hungría, de Estonia, Eslovaquia, Eslovenia. Es decir, eso es imposible. Entonces, por defecto se han estipulado días naturales. ¿Cuándo nos vamos a encontrar con los días hábiles? Nos vamos a encontrar con los días hábiles con esos procedimientos que son simplificados, abreviados o tal, que se sobreentienden que son para resolverse aquí. ¿Vale? Tenemos que olvidarnos si, por ejemplo, es un procedimiento de regulación armonizada. ¿Vale? Es un procedimiento SARA, que implica que ya hay que publicar en el diario de la Unión Europea y todo ese tipo de cuestiones porque son para empresas comunitarias, ¿vale? Para permitir empresas comunitarias. Entonces ahí ya nos olvidamos de esos plazos hábiles. ¿Dónde lo acabamos de ver el plazo hábil? Para constituir la garantía. Ahí sí nos decía plazo hábil. Si se modifica el contrato, también hay que reajustar la garantía o se resuelve el contrato. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Los contratos se pueden modificar. Es decir, yo puedo hacer un contrato de una obra, ¿vale? La obra, por ejemplo, es la construcción de un recinto para la atención o acogida de inmigrantes, ¿vale? Y contemplar en el contrato de que si durante la ejecución hay una avalancha o se necesitan mayores instalaciones, se puede ampliar hasta hasta un porcentaje, ¿vale? Que ya lo veremos. Entonces, si yo recojo eso en el contrato, implica que si durante la ejecución nosotros llamamos al contratista y le decimos, oye, mira, necesitamos esa ampliación de las instalaciones, y entonces el contrato de ser de 100.000 euros pasa a ser de 150.000 euros, el importe de la garantía definitiva varía. Entonces la empresa tiene que volver a aportar el dinero para la garantía definitiva, para cubrir ese importe, ¿vale? Eso puede ser en un contrato de servicios que al final necesitemos más, o un contrato de suministro que al final necesitemos más, ¿vale? Devolución. En principio deberá adoptarse en el plazo máximo de 2 meses desde su finalización, ¿vale? Es importante que en la parte de obra tiene peculiaridades, ¿vale? Porque es esa certificación final de obra la que tiene que hacerse por el responsable y todo eso, pero que lo vamos a ver. Yo de todas formas voy a mirar eso que me comentabas y te digo algo un poco más claro. A ver qué grado de aplicación de la ley tiene la empresa esta pública que me comentaba. Datos sobre la solvencia. Esto ya a modo de experto. ¿Ya? Como Sofía ahora en diciembre va a abordar ese examen que tiene de contratación y va a ser una experta en la materia, ¿ya? Va a demostrar que no solamente se estudió la ley, sino encima los reglamentos de aplicación de la ley de contrato. Y entonces, el reglamento, que data anterior, pero esto es materia que sigue en vigor, te dice que salvo que los pliegos se establezca de modo expreso que se exige, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor no exceda los 80.000 euros y para los contratos de los demás cuyo valor no exceda los 35.000 euros. ¿No? ¿Qué es importante? Que más o menos lo relacionamos con algo que habíamos visto, que era el simplificado sumario o el procedimiento abierto simplificado abreviado. ¿Vale? Ese procedimiento nos decía que se podía usar para contratos de menos de 80.000 euros en obra, menos de 60.000 euros, que aquí es la diferencia, en servicios o suministros, ¿vale? Y que no exige garantía definitiva. Esto es una cosa nueva que os estoy añadiendo sobre ese procedimiento. ¿Vale? Con lo cual, con esta conclusión, con esto y con esto, sabemos que tampoco va a exigirse solvencia dentro de esos procedimientos. ¿Vale? Dentro del sumario no se exige solvencia, pero por ejemplo, el que no sea sumario, que tenga estas cuantías, también puede eximirse de la solvencia. ¿Vale?
Está bien dentro de un supuesto. Puedes decir que estás hablando de un simplificado sumario en el que no se exige garantía definitiva ni criterios de solvencia. Y además esto viene reforzado por el reglamento de contrato en el que los contratos que no excedan de tal también se puede eximir la solvencia. Entonces son tips para tener ahí de recursos, ¿sabes? Para usar. Cuando te venga algo parecido, pues tenerlo claro. Luego tenemos provisional, la garantía provisional, que no es siempre exigible, es relativamente opcional, ¿vale? Y por supuesto, no será admisible en abierto simplificado y, como no, en su variante súper simplificada, ¿vale? Esto tampoco es exigible. Constituyen todos los licitadores, no el que presenten la mejor oferta, sino todos los licitadores. Hay que entender que esta garantía es previa. Esta garantía es, ¿tú quieres licitar? Pues ponme garantía aquí del 3% del precio base de licitación, que ahora vamos a ver lo que son estas cosas, pero ponme el dinero sobre la mesa y yo te dejo presentarte, ¿vale? En el caso de que haya algún problema hasta la formalización del contrato, hasta que yo te exija que constituyas la garantía definitiva, va a ser frente esta garantía. Se extinguirá automáticamente y se devolverá después de la perfección del contrato, ¿vale? Después de que se firme el contrato. Recordemos que si no se perfecciona, pasa al siguiente licitador. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que en el caso de que no constituyas la garantía definitiva, pasa al siguiente licitador, y ponía debajo, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 150, si no me equivoco, que hablaba de penalidades, os dije. Si tú no constituyes la garantía, te impongo una penalidad. Si tengo la garantía provisional, pues la voy a hacer sobre la garantía provisional. ¿Vale? En el caso de que, ¿vale? Bueno, esto ya habíamos visto, la provisional. Y la tercera garantía que nos quedaba, que es esa garantía complementaria. En el caso de que el órgano de contratación así lo determine por apreciar riesgo, es decir, tenemos una empresa que nos dice que puede contratar a 2 personas durante un año por 12.000 euros de contrato, con jornadas de 8 horas. Ya uno dice, esto mal asunto, mal asunto. Entonces hay una cosa que se llama oferta, le han ido cambiando el nombre, antes eran ofertas temerarias, ahora son ofertas anormalmente bajas o algo así. Y entonces, o incursas en temeridad, creo que ahora están hablando sobre eso. Entonces, cuando nosotros como órgano de contratación vemos ese tipo de ofertas, necesitamos una garantía extraordinaria. ¿Qué es esta garantía complementaria? Es decir, probablemente esta empresa nos va a dejar con un pufo. Vamos a necesitar más dinero retenido para garantizar. Teóricamente podemos llegar a excluir a esta empresa por considerar que su oferta no va a ser válida para la ejecución del contrato. Y en el reglamento ese que Sofía se va a aprender de memoria y va a saber ejecutar a la perfección, en ese reglamento hay un procedimiento para determinar cuándo una oferta es anormalmente baja. Pero ese procedimiento es como con muchas fórmulas y te dice, si son 3, pues tienes que hacer la media, tienes que excluir al mejor, tienes que excluir al peor, haces una media entre los que quedan, ¿sabes? Un procedimiento muy reglado. Si te sale que esa persona está incursa en una baja temeraria, pues podrías excluirlo de la licitación. Si a través de las fórmulas no te sale y tú ves que va a haber problemas, pues tiras por la garantía complementaria. Oye, pues constitúyeme 5% más de garantía, ¿vale? Hasta un 5%, con lo cual la garantía puede alcanzar este 10% del precio ofertado, ¿vale? Y en el caso de que incumpla, pues tienes por lo menos de dónde tirar. Y ya esto es la última parte. Que hemos estado hablando de lo que es el valor estimado, el precio base de licitación y el precio. Pero no llegamos a entender los conceptos de qué significa cada cosa. El valor estimado. Cuando hablamos de valor estimado, viene a definir un concepto relacionado con la economía del contrato. Es decir, nosotros tenemos un contrato. Vamos a entender que tenemos un contrato de suministro de bolígrafo, ¿vale? Y nosotros lo que firmamos es
que el suministro de bolígrafos, en vez de vendérnoslo a 15 céntimos, nos lo van a vender a 10 céntimos, ¿vale? Pero, ¿cómo cuantificamos lo que nos va a costar ese contrato? ¿Cómo cuantificamos, cómo cuantificamos el valor real de ese contrato? Eso es complicado. Entonces el valor estimado nos explica un poco cómo cuantificar los contratos. Por ejemplo, ese de obras que os estaba diciendo. Ese de obras, si nosotros tenemos una obra de 100.000 euros, pero que va a permitir ampliar, ¿vale? Ese un 20%, por ejemplo, va a poder ampliar ese contrato a un 120.000 euros, pues la verdadera valoración del contrato no van a ser 100.000, va a ser 120.000, porque en principio son 100.000, pero es que el contrato puede llegar hasta los 120, ¿vale? Entonces, la ley de contratos como tal lo que nos define son límites económicos. Nos pone restricciones para, si se alcanzan ciertos límites económicos, hay que empezar a hacer más actividades de transparencia. Si el contrato está sujeto a regulación armonizada, ¿lo llegamos a ver lo que es sujeto a regulación armonizada? No. En principio, los contratos que están sujetos a la regulación armonizada es que el valor estimado supera cierto umbral. Si supera ese umbral, implica que ya no solamente hay que publicar aquí en España, ¿vale? Sino que hay que ir al diario de la Unión Europea, hay que establecer un montón de requisitos en base a su cuantía. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un contrato de 3.000 euros, podemos acudir a una figura poco regulada, que es el contrato menor, que permite la adjudicación directa, ¿vale? Y implica que podemos asignarle el contrato a cualquier empresario, ¿vale? Excluyendo lo que es una licitación, excluyendo cualquier tipo de cuestiones. Entonces, es muy importante este valor estimado porque va a definir realmente cuál va a ser el valor real del contrato. Y en base a ese valor se van a aplicar las restricciones de publicidad y transparencia. ¿Vale? Va a ser siempre en base a este valor. Se puede usar, se puede adjudicar directamente. ¿El contrato menor lo vimos? Al final, ¿verdad? De los procedimientos de adjudicación vimos el contrato menor y que el contrato menor se podía adjudicar a cualquier persona con capacidad de obra. ¿Qué pasa? Claro, claro. Al final, vamos a entenderlo que yo creo que ahí, en ese punto, es donde mejor se entiende. Si el contrato de obra son 40.000 euros, ¿vale? El contrato de obra son 40.000 euros y nosotros vamos a adjudicar por 39.999, ¿vale? Porque con 40.000 nos estemos saliendo. Si nosotros no contemplamos esa modificación que os estoy diciendo, de que no solamente se puede hacer este recinto, sino que también podemos hacer este otro trocito que vamos a necesitar, ¿vale? Si nosotros no contemplamos todas esas cuestiones, nos podemos quedar en un procedimiento de licitación que podemos asignar a dedo. Pero sin embargo, si ejecutamos bien el valor estimado y nos da la estimación real de cuánto va a ser el coste, puede ser que el contrato se nos pase a un procedimiento de licitación y que haya que licitarlo, que se tengan que presentar las ofertas, ¿vale? En principio os leo la descripción, a ver si hay dudas sobre esto. Los contratos de obras, servicios y suministros se tomará el importe total del contrato. En concesiones, el importe neto de la cifra de negocio, ¿vale? Para el cálculo del valor total del contrato hay que tener en cuenta costes laborales, materiales, gastos generales, beneficio industrial, prórrogas, primas, modificaciones previstas al alza. Esto es importante. Si, por ejemplo, de esa obra que estoy diciendo que vamos a modificar ese cuartito, ¿no? Que vamos a hacer de más, a lo mejor la modificación no es de más, sino de menos. Es en plan, vamos a hacer un contrato de 200.000 euros, pero si no lo necesitamos, lo bajamos a uno de 150. ¿Vale? Pues el valor estimado va a ser 200.000. Si las modificaciones son al alza, se suman al valor estimado. Si las modificaciones son a la baja, no.
¿vale? Y luego la otra parte importante, que por eso la puse aquí en mayúsculas, son las prórrogas. Nosotros podemos hacer un contrato de un año, ¿vale? Y el contrato va a ser de un año prorrogable por otro año. Eso implica, ¿cuál es la duración del contrato? Un año. En el caso de que nosotros estemos conformes, podemos prorrogar ese contrato durante otro año más. Sí, en las mismas condiciones, y ya veremos que las prórrogas son obligatorias para el contratista, ¿vale? Siempre que se comuniquen con la antelación suficiente, ¿vale? Entonces es importante saber, porque si hacemos ese tipo de contratos, nosotros, por ejemplo, podríamos rescindir el contrato cuando llegue a un año de duración, porque no queremos continuar con la prórroga, ¿vale? Pero las prórrogas se permiten en la contratación. Por eso cuando hablábamos de la duración, ¿verdad que hablábamos de una duración de 5 años? Eso sí nos acordamos de esos contratos de servicio, de suministros y tal. Y ponía duración incluida en las prórrogas. ¿Vale? Y nos queda, de los dos conceptos, vimos ese valor estimado, nos queda el precio base de licitación. El precio base de licitación es lo que más nos interesa a nivel económico. El precio base de licitación se define como el límite máximo de gasto. Es decir, el órgano de contratación tiene que guardar un dinero para poder ejecutar el contrato. Pues ese dinero que va a guardar es el precio base de licitación, es el límite máximo. Ahí hay que meter absolutamente todo tipo de gasto, ¿vale? Incluyendo el IVA. Incluyendo el IVA, ¿vale? En el valor estimado no se incluye el IVA. ¿Por qué puede ser que el valor estimado no se incluye el IVA? Porque para valorar este contrato puede ser que en Estonia, Eslovaquia, Eslovenia haya un tipo impositivo diferente al nuestro. Entonces, construir un convento en Eslovaquia tiene que ser el mismo valor estimado que construir el convento en España, ¿vale? Por eso se excluye el IVA para esas valoraciones. Y luego, finalmente, nos queda... Sí, ¿Mm? Sí, perdón, está mal. Es el presupuesto base de licitación. Presupuesto, perdona. El presupuesto base de licitación, que es el PBL, presupuesto base de licitación. Voy a apuntar para cambiarlo. ¿Mm? ¿Mm? V no. Sí, bueno, si te sirve como regla mnemotécnica de esas para aprender, está bien. Pues, pues perfecto. Todo lo que venga está perfecto. El precio como tal, que es lo que hablabas de la otra P, esa que te enseñaron de mnemotecnia, el precio es realmente el coste que nos repercute el contratista. Es decir, él hace la prestación y nos va a pasar una factura. Ese es el precio, ¿vale? Del contrato, cuando se habla del precio. Los contratos tendrán siempre un precio cierto y se abona al contratista en función de la prestación realmente ejecutada. ¿Cómo puede diferir el precio del PBL del valor estimado? Pues puede diferir en muchas cuestiones. Primero, que el valor estimado incluye prórroga y modificaciones, ¿vale? El precio base de licitación es el importe máximo para gastar. Si nosotros tenemos previsto hacer una prórroga o hacer una modificación o incluir cierto tipo de cuestiones, pues realmente no se incluye dentro del presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación es el dinero máximo que tenemos para gastarnos en el contrato. Pero si nos vienen inquietudes más adelante sobre las modificaciones, sobre una prórroga, pues oye, pues búscate la vida, coge dinero y entonces si coges dinero puedes hacer las modificaciones que quieras del contrato, ¿vale? Pero a la hora de valorarlo, de ese valor estimado, sí es verdad que hay que sumarla, porque en el caso de que se produzca, puede ser que un contrato que se debía haber licitado a nivel europeo
se haya licitado nacionalmente. ¿Vale? Y luego, ¿cómo puede diferir en el precio? Pues, por ejemplo, que un contrato no termine de ejecutarse. Por ejemplo, la empresa va trabajando y solicitan rescindir el contrato, ¿vale? Rescindimos el contrato y se queda. Con lo cual el precio será lo realmente abonado, que será lo que ha realmente ejecutado, ¿vale? Entonces ese es el caso más o menos en el que puede diferir el valor estimado del PBL del precio. De resto, más o menos serán parecidos. Por lo menos el presupuesto base de licitación será el precio final, que es lo que hemos abonado por la prestación, ¿vale? Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto base de licitación. Esto es importante, que hay que entender cómo está el mercado para elaborar este tipo de precios, ¿vale? Al final, el presupuesto base de licitación, ¿vale? Para que te hagas una idea, para tú elaborar ese presupuesto base de licitación, vamos a poner que son 100.000 euros. A ti te exigen en el expediente del contrato el certificado de existencia de crédito. ¿Verdad que lo vimos? ¿Y por qué dinero vas a hacer el certificado de existencia de crédito? ¿Por qué importe vas a hacer ese RC? Por el presupuesto base de licitación, por lo máximo que tienes autorizado para gastar. Entonces nunca vas a poder superarlo, salvo si hay que hacer una modificación del contrato, ¿vale? Por ejemplo, las modificaciones son dos tipos, las previstas y las imprevistas, porque a lo mejor por causa sobrevenida hay que modificar. Entonces, una modificación imprevista, pues es imposible que tú la tengas valorada en el PBL, ¿vale? Es que no la tienes. No, es decir, tendrás que hacer un RC, ¿vale? Y tendrás que incluir eso, ¿vale? Tendrás que hacer una resolución de la prórroga o una resolución de la modificación del contrato en el que se incremente la cuantía, ¿vale? Pero bueno, más o menos tendrás que valorar otra vez ese PBL, ¿vale? Es decir, pues si ahora vamos a hacer una modificación, las modificaciones imprevistas se pueden hacer hasta del 50% del contrato. Con lo cual, tú imagínate, si tienes uno de 200.000, pues vas a poder incrementar hasta 100.000 euros de manera imprevista por causas que una administración diligente no haya podido prever, que es lo que te dice. Pues puedes modificar 100.000 euros más el contrato. Eso es imposible que tú lo tengas en cuenta antes, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues tendrás que añadirlo en la prórroga esa o en la modificación imprevista e incrementar ese PBL hasta el tope máximo que tienes para gastar, ¿vale? Última cuestión de teoría. Pliego. Ah, mira tú dónde vine a poner los pliegos. Es que... pliego. Pliegos existen dos tipos, ¿vale? Que esto sí es verdad que no quería entrar en profundidad. Ah, yo, Sofía, de todas formas, voy a intentar a ver si hago un esquema sencillo para poner ahí de precio, PBL y valor estimado. Y precio. ¿Y qué cuestiones van dentro de cada uno? Si la modificación, la prórroga, el IVA, no IVA, ¿vale? Para ver si podemos poner un esquemita así más, ¿tá? Que a lo mejor hay alguna cuestión que se me pueda haber escapado o algo. Vale, pliego. Existen dos tipos, los generales y los particulares, ¿vale? Esos son los dos tipos de pliegos que hay. Los generales son pliegos que se aplican a todos los contratos. Si hay un pliego general para obras de acueductos, pues todos los acueductos que se construyan van a regirse por ese pliego general y luego podrá regirse por un pliego particular para añadir condiciones extras, ¿vale? El pliego de cláusulas administrativas generales se añade al expediente, ¿no? Y se aprueba por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado, perdón, a iniciativa del ministro interesado, siempre a propuesta del Ministerio de Hacienda y previo dictamen de Consejo de Estado.
Al final, las cláusulas administrativas son cláusulas que tienen condiciones jurídicas del contrato, ¿vale? Con lo cual, la persona que tiene que emitir un informe, como que estamos conformes con eso, es el dictamen de Consejo de Estado, que es nuestro órgano que emite informes, ¿no? Ya habíamos visto en ese recurso extraordinario de revisión, en la revisión de oficio, ¿vale? Luego tenemos las particulares, que serán solamente para el contrato que estamos viendo, ¿vale? El que estamos haciendo, y se aprueba por el órgano de contratación, ¿vale? La Junta Consultiva de Contratación Pública deberá informar de los pliegos particulares que contradigan los pliegos generales, ¿vale? Al final, si hay una obra o algo que tiene que regirse por una cuestión distinta, ¿vale? A esos pliegos generales, pues habrá que repetir este informe, ¿vale? Se pueden establecer modelos de pliego, ¿vale? Que un modelo de pliego es, vamos a ver, a entender, un documento Word donde ya está medio escrito todas las condiciones y simplemente te permiten, solamente puedes cambiar aquí, poner aquí el precio, poner aquí esto y ese es el modelo de pliego, ¿vale? Esto es importante porque todos los pliegos de condiciones administrativas particulares necesitan informe del servicio jurídico, que eso suele ser abogacía del Estado, ¿vale? No es necesario cuando hay un modelo, ¿vale? Que ya le has pasado a abogacía del Estado y abogacía del Estado ha emitido el informe. Con lo cual, todas las veces que cojamos ese modelo para hacer el pliego, no es necesario el informe de abogacía del Estado. La aprobación será previamente al gasto o conjuntamente con él. Cuando habla de previamente al gasto, esto lo está relacionando ya con las fases de gasto, ¿vale? Nos acordamos que la primera fase era la aprobación del gasto. Pues previamente tienes que aprobar los pliegos o normalmente, que es lo que se suele hacer, cuando normalmente, porque hay muchas veces que la competencia de aprobar el gasto y aprobar los pliegos o licitar el contrato confluye en el mismo órgano, ¿vale? Entonces normalmente si por ejemplo puede aprobar el gasto el órgano de contratación, pues normalmente conjuntamente aprueba el pliego y aprueba el gasto, ¿vale? Si existe obligación de subrogar en el pliego, se han de especificar las condiciones de los contratos. Esto es importante porque, por ejemplo, los convenios colectivos, por ejemplo, el de limpieza, obliga a la subrogación del personal. Si yo tengo en el centro nuestro personal de limpieza contratado, si la empresa que los tiene contratados cesa y va a venir una empresa nueva en una licitación, la empresa que entra tiene la obligación de subrogar a todo el personal. Subrogar es contratar todo el personal que está desempeñando trabajo ahí, ¿vale? Eso en este pliego de condiciones administrativas particulares habrá que definir porque esa persona que va a entrar tiene que respetar la antigüedad de la gente, tiene que respetar un montón de condiciones del contrato que habrán que especificarlas en ese pliego, ¿vale? El pliego de prescripciones técnicas generales, ¿vale? Se aprueba por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro correspondiente y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que al final es la que tiene competencias técnicas sobre esto. Aquí sí es verdad que es donde os digo que, pues esos acueductos, obras civiles, hay un montón de pliegos generales que hay que respetar, ¿vale? Aparte tenemos los pliegos de condiciones técnicas particulares, que aprueba el órgano de contratación con anterioridad al gasto conjuntamente con este, exactamente igual, ¿vale? A mí me han preguntado quién aprueba los pliegos de condiciones de prescripciones técnicas particulares, ¿vale? Y ahora, lo más importante, hay que practicarlo. Hay que hacer mucho test y echar un vistazo a cortar ya la grabación.